Bien, comenzando con la conferencia, hacemos una introducción. En el mundo actual, académico actual, la evaluación de la investigación se basa en gran medida en las citas y el impacto de las publicaciones. Sin embargo, las fuentes bibliográficas tradicionales suelen tener un sesgo hacia las revistas de alto impacto y las instituciones de renombre, lo que crea desigualdad. OpenAlex surge como una alternativa inclusiva que busca democratizar el acceso a la información académica. De esto se trata la próxima conferencia magistral, OpenAlex abordando las desigualdades en las fuentes bibliográficas, a cargo de Juan Pablo Alperín, profesor en la Universidad de Simon Fraser en Canadá, director científico de Public Logic Project y codirector de Scholarly Communication Lab. Bienvenido, Juan Pablo. Un aplauso. Ok, funciona. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por llegar tan puntuales esta mañana. Estamos arrancando bien. Voy a tratar de comprimir ahora lo que tenía planeado para la hora en 25 minutos más o menos. A ver si lo puedo lograr para que tratemos de tener el resto del día sin arrancar ya con tantos retrasos. Siempre los que me conocen, generalmente estoy hablando de PKP, de OJS, de las cosas que estamos haciendo. Hoy, viste que tengo esos tres gorros, soy profesor, soy director científico de PKP y también tengo un grupo de investigación, el Scholarly Communications Lab, que hacemos investigación sobre temas de comunicación científica y creo que hoy, por lo menos la primera parte de la presentación, está más volcada un poco al trabajo que estoy haciendo de investigación en estos temas. Los que quieren hablar de OJS, mañana hay un taller de OJS, así que voy a estar ahí presente y puedo contestarles todas las preguntas que tengan del OJS para ese momento. Hoy voy a hablar igual también de las revistas que usan OJS en algún momento, pero el enfoque es un poquito más hablando de justamente las bases bibliográficas y lo que yo estoy viendo como una cosa, una oportunidad muy emocionante, que es lo que está haciendo OpenAlex, pero también una preocupación y creo que algo que quiero llamar atención, porque también con el entusiasmo de agarrar una fuente como OpenAlex, también invita a que lo hagamos sin ser críticos, sin estar mirando un poco de manera más detallada qué es lo que está ahí detrás de esa herramienta. Y yo creo que hay problemas que podemos abordar como comunidad, pero trato de resaltar un poco dónde hay que poner un poquito de atención. Entonces, para dar un poco de contexto, esta es la parte que voy a tratar de hacer un poquito más, un poco más rápido, es un poco el contexto histórico, ¿no? De que la base que solemos usar para hacer evaluación científica es la Web of Science. Y esta es una base de esto, poder ver al mismo tiempo, pero bueno, es una base que, como sabemos, nació de un momento, o sea, de un momento que era muy distinto al momento en el que estamos ahora en la historia. En ese momento, las revistas no se publicaban en línea, las publicaciones que se podían imprimir se terminaban circulando más bien en un entorno más cercano, más local, no tenían la misma globalización que tienen hoy día. Y la indexación requería un montón de labor manual, de estar literalmente se imprimían las cosas y alguien tenía que, para crear la Web of Science, tipeando todos los datos y crear ese índice hace 60 años. No es el mismo momento en el que estamos ahora. O sea, hoy día las publicaciones nacen en formato digital, los metadatos ya están de alguna manera ya agrupados, se pueden indexar, se pueden distribuir, se pueden enviar en distintos ámbitos, se van y se extienden por todo el mundo de manera digital. Las herramientas de inteligencia artificial, antes de las LMM, ya se pueden utilizar para poder ayudar a categorizar datos, para limpiar los datos. Y también tenemos infraestructuras que permiten organizar los metadatos y que estos ya están también altamente adoptados, como son los DOIs, los ROR, los ORCIDs, estas distintas herramientas que nos permiten tener un poco mejor esta indexación. Son todas herramientas que existen hoy día y la cantidad de revistas que están... Ah, perfecto, gracias. ¿Sí puedo? ¿Sí? No. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. Ok, entonces con el que, o sea, y también la cantidad de publicaciones que hay hoy día también se están expandiendo y tener esta idea de utilizar bases de datos selectivas que tienen solo una cantidad limitada de revistas, simplemente ya no están acorde con el tiempo en el que estamos hoy día.
Entonces, estamos en un momento donde hay un cambio de paradigma. Este cambio ya está sucediendo. El cambio de paradigma lo podemos ver en que hay una tendencia empujando por el uso de infraestructuras abiertas. Lo vemos en la declaración de la UNESCO que pone a las infraestructuras abiertas como uno de los 4 pilares que pone para la ciencia abierta. Es decir, hay un movimiento mayor a movernos a infraestructuras abiertas. También podemos ver que hay distintas instituciones que están moviéndose a decir, vamos a utilizar fuentes abiertas para hacer nuestras evaluaciones, y eso lo podemos ver tanto la Universidad de la Sorbonne, donde justo el mes pasado estuve en un evento sobre informaciones abiertas y para utilizar en la evaluación, ha adoptado, y el Ministerio de Francia han adoptado, y decir que han declarado que van a utilizar solamente fuentes abiertas para hacer su evaluación. O sea, estamos empezando a ver que hay un movimiento hacia utilizar este tipo de fuentes. Y esto también, lo que digo, la Declaración de Barcelona, que se lanzó en abril de este año y tuvo este primer taller en París el mes pasado, también poniendo los principios de cómo podemos adoptar fuentes abiertas para hacer la evaluación. Y hay ya cientos de instituciones que se han anotado para decir que, aunque no, quizá no lo están haciendo hoy día, pero que han declarado la intención de moverse para poder llegar a utilizar solamente fuentes abiertas en su investigación. Y entonces la pregunta que nos tenemos que estar haciendo todos es por qué, ya que el contexto ha cambiado, las tecnologías de base han cambiado, que hay un movimiento mayor a tratar de hacer estas cosas, ¿por qué seguimos haciendo las cosas de la vieja manera? ¿Dónde están las alternativas? ¿No? Ha habido algunas alternativas que se han presentado y hemos intentado aprovecharlas en distintos momentos. De las empresas tecnológicas está el Google Scholar, el Microsoft Academic, las dos iniciativas que están aprovechando el contexto de la web. Esto están cambiando el paradigma no basado en el papel, sino basado en todo lo que ya está con el digital. Pero bueno, solo una de estas dos fuentes hace esos datos disponibles y abiertos para que los podamos reutilizar. Y para los que no saben, es la Microsoft Academic, que ya no existe. Entonces ya no tenemos una fuente abierta para esto. Pero también, como les decía, tenemos infraestructuras abiertas que están ya empezando a ayudar a crear estas conexiones y a ayudarnos a crear estas bases de datos para toda la información que existe. Son altamente adoptados, no 100%, pero ahí están, y voy a hablar de esto un poco más. Y bueno, y hay dos grupos más bien, que están utilizando esas infraestructuras abiertas como base de lo que están haciendo. Dimensions, de Digital Science, y OpenAlex. Y aquí nuevamente, una de estas dos, una es una empresa comercial que lo hace con fines de lucro y vende los datos, y una es una ONG que está haciendo y poniendo todos los datos y todos los procesos, todas las fuentes del código en abierto. Entonces, yo propongo que OpenAlex es una fuente que que ahora existe, que depende de las infraestructuras abiertas que tenemos en el mundo de la comunicación científica, y que estamos de alguna manera, todos ya estamos contribuyendo a crear esa fuente, y están trabajando de una manera que están permitiendo que nosotros también podamos beneficiarnos de esa información sin costos. O sea, todo con datos abiertos, con códigos abiertos. La cobertura y el modelo que usa OpenAlex es muy distinto al que usa Web of Science y el que usa Scopus, porque ellos no tienen una intención de ser selectivos en lo que indexan. Están tratando, al igual que Google Scholar y Microsoft Academic, indexar todo lo que está disponible y aprovecharse de lo que está ahí presente. Entonces, lo que propongo es que, bueno, hay mucha emoción. Ya OpenAlex, todos lo han oído nombrar, tiene una cantidad mucho más grande de artículos indexados y demás, pero hay que estudiarlo. Porque tenemos que saber hubo 60 años de estudiar Web of Science y ya no sé cuánto, 40 años de estudiar, o 30 años de estudiar Scopus. Son fuentes que ya son altamente entendidas, las hemos analizado 70.000 veces, sabemos todas las limitaciones, las criticamos todo el tiempo, los sesgos que tienen, las limitaciones que tienen, y no tenemos la misma historia de haber hecho esto con OpenAlex, porque es una fuente que surgió, en verdad, hace solamente 2 años. O sea, hay mucho interés, pero hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, bueno, estamos con el grupo de investigación tratando de poner atención a estudiar esta fuente para aprender cuáles son sus limitaciones. Y empezamos a detectar que hay limitaciones. Y es importante que no solamente nos pongamos en el club de fans, de decir que queremos el abierto, que OpenAlex indexa más, que es todo bien, sino que también mirarlo con un ojo crítico, no para echarlo abajo, sino para saber cómo podemos, como comunidad, alimentarlo y ayudar a que sea una fuente que nos sirva. Porque
y nos hacernos ciertas preguntas que para mí son las preguntas claves. Una, ¿será que van a cambiar los resultados de los análisis cuando hacemos evaluación utilizando OpenAlex? Porque que haya más datos no quiere decir que los resultados van a ser diferentes en términos de quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden en esas evaluaciones. O sea, que tenga más inclusión no quiere decir que haya más equidad en quienes están incluidos y tampoco quiere decir que hay más diversidad en quienes están incluidos. Podemos tener más, pero más de los mismos y que los que estaban fuera antes sigan estando afuera. Y esta pregunta hay muy poco, o sea, no he visto que como comunidad nos estemos preguntando quiénes son los que están incluidos en este número mayor de datos que hay con OpenAlex. Y al final de cuentas, la pregunta que está detrás de todo esto es, bueno, OpenAlex es diferente, pero es lo mismo. O sea, es que al final de cuentas va a servir para hacer exactamente el mismo tipo de cosas y con los mismos resultados y con las mismas personas. Si al final de cuentas es una fuente nueva, puede ser que tenga sus beneficios, va a ser gratis, va a ser basado en códigos abiertos, pero si no nos va a cambiar la evaluación, quizás no vale la pena hacer tanto el esfuerzo de cambiar. Entonces, bueno, unos pequeños acá de paso a presentar algunos datos de lo que estuvimos haciendo con las evaluaciones. Primero, este es el número de artículos indexados en OpenAlex. Lo que vemos que es principalmente tiene artículos y lo que están libros, tesis, datasets, todavía tienen muy pocos. Ellos tienen la intención de indexar otro tipo de documentos además de artículos, pero principalmente tienen artículos. También vemos una caída después del 2020 y eso es cuando se pierde el Microsoft Academic, que OpenAlex usa como fuente. Entonces también, o sea, vemos que hay mucho, pero también hay que ver cómo ellos van a poder mantener esta indexación una vez que perdieron la fuente que agarraron de Microsoft Academic. La Universidad de Leiden, que hace un ranking de instituciones, hizo una comparación usando Scopus y usando el OpenAlex, y lo que hicieron un ranking tratando de comparar las instituciones, y lo que vemos es que, bueno, generalmente los rankings se mantienen altamente correlacionados. Importante en esta metodología, ellos limitan OpenAlex a las fuentes de OpenAlex que también están indexadas en Scopus. Entonces, están tratando de comparar OpenAlex Scopus con Scopus. Y lo que ven es que, bueno, los rankings se mantienen. Es una de las críticas que a veces miramos al Open Ranking, ese que hace Leiden, pero acordarse que ellos están tratando de replicar la metodología que tenían anteriormente. Entonces, yo propongo que habría que pensar en hacer metodologías diferentes que incluyan a todo, justamente. Y eso es lo que hicimos en nuestro trabajo. Tiempo voy a saltear algunas cosas, pero para mostrarles. Acá mirando números de documentos por país, cuando agregamos así a nivel país, lo que vemos en la línea, si estamos, es que me puedo mover, todo lo que está debajo de la línea es que OpenAlex tiene más documentos para ese país, todo lo que está de arriba de la línea es que Scopus tiene más documentos para ese país, y lo que vemos que hay generalmente todo, o sea, OpenAlex tiene más documentos y algunos países se saltan más de la línea, son los que OpenAlex haría más diferencia. Entonces tenemos que empezar a ver aquí, mirando más detalladamente, cuáles son, algunos países están ganando más en términos del número de documentos, pero aún así la correlación es bastante clara. Quiere decir que al final de cuentas, rankeando números de documentos por país, mantenemos los mismos resultados con OpenAlex que con Scopus. ¿Okay? Pero con algunos países sí hay movimiento. No es una correlación perfecta, pero es bastante alta. Pero cuando miramos a las citas, que es lo que mucha gente, a pesar de que yo llevo 20 años criticando, no, todo América Latina no me ha escuchado y siguen utilizando las citas igual, lo que vemos es que en OpenAlex, ¿se acuerdan que todos los documentos, hay más documentos en OpenAlex? Pero si contamos citas, hay igual más citas dentro de Scopus. Que es algo que no tiene lógica si lo pensases, si estuvieran indexado todas las citas, referencias, no tendría que ser así. Pero lo que podemos ver es que, en verdad, el 2/3 de los documentos en OpenAlex no tienen ninguna referencia indexada. Y como no tiene referencias indexadas, correspondientemente, hay muchos, 2/3 de los documentos no tienen ninguna cita. Si no indexamos la lista de referencias, no hay nada que cite a los documentos, entonces no tienen citas. Entonces, cuando hacemos cosas a nivel de citas, los resultados son totalmente diferentes. O sea, faltan casi todas las referencias y esto es algo que podemos trabajar. Voy a llegar a eso en los últimos minutos. Empezando a ver de dónde vienen los autores, o sea, porque eso ya pudimos ver un poco con los países, empezamos a ver que
en los países de más altos ingresos, usando las categorías del Banco Mundial. O sea, lo que vemos acá, lo naranja es Scopus, lo azul es OpenAlex, que está dentro de Scopus, y lo azul clarito es lo que OpenAlex tiene, que Scopus no tiene. ¿Ok? Entonces vemos que, bueno, OpenAlex, cuando contamos todo, ya lo habíamos visto en la otra gráfica, tiene más documentos, y podemos ver que donde agregamos más son de los países de altos ingresos y de, bueno, las dos categorías superiores. Los países con más recursos son de los países que OpenAlex tiene más documentos. Y bueno, entonces, voy a pasar un poquito. Eso es para darles un poco el pequeño panorama. Ahí en el paper tienen algunos más detalles, pero en verdad hace falta hacer mucho más investigación sobre las cosas que están faltando. Quiero resaltar una cosita más de lo anterior. La categoría más grande es la categoría para la cual OpenAlex no tiene los países, o sea, no tiene la afiliación de los autores. O sea, fíjense la diferencia de esta categoría. Esto es todo de OpenAlex, estos son los documentos más recientes, es donde hay, o sea, está agregando documentos para los cuales no hay afiliaciones. O sea, hay problemas con los metadatos de OpenAlex. Y cuando queremos hacer cosas que tienen que ver con a nivel institucional, si lo que estamos agregando son cosas sin afiliaciones, cuando hagan un estudio a nivel institucional, no van a salir los documentos porque no está la afiliación. O sea, no está presente. Igual lo que descubrimos con el trabajo es que comparando con Scopus, si queremos agarrar OpenAlex, pero con las revistas de Scopus, los resultados salen a nivel país, y estamos viendo ahora a nivel institución, suelen mantenerse correlacionados. O sea, los países y las instituciones que estaban bien, si quieren no pagar más por Scopus, pueden empezar a utilizar OpenAlex, los resultados van a dar parecidos. Pero no, lo que estamos agregando con OpenAlex todavía no nos está agregando nuevas revistas y nuevas instituciones. Escucha un... Okay. Ahora paso un poquito por utilizar mi rol, mezclando los roles de investigador y rol de PKP. Estamos utilizando las revistas de OJS como como un caso de estudio, porque para mí nos dan un microcosmo del tipo de revistas que suelen no estar en Scopus, que están en el 80% en el subglobal, son revistas que podemos ver. Y para los que no vieron, hace un par de años sacamos un paper haciendo un poco una descripción de las que en ese momento eran 25.000 revistas utilizando JS para poder ver dónde están en el mundo, qué disciplinas, qué idiomas. Entonces, los que quieran ver detalles de como un panorama de las revistas OJS, esto ya está desactualizado porque en ese momento eran 25.600 revistas, mirando datos 2020, es 1 millón de artículos. Hoy día, a principios de 2024, estamos a 47.600 revistas que están utilizando PJS. Y lo que estos son todos, es todo un mundo de publicaciones que son diversas, son multilingües, son de muchas disciplinas distintas, están 80% en el sur global, y son revistas que suelen estar ampliamente excluidas de bases de datos como Scopus. Entonces, para mí justamente representan, ¿no? Como el universo de el tipo de revistas que nos gustaría ver que estén presentes para poder hacer evaluaciones que nos den resultados que no sean los mismos. Justamente las revistas de América Latina, revistas publicadas que son en español, español, portugués, las revistas que están trabajando temas locales, revistas que están publicados en lenguas indígenas o publicados trabajando en cosas muy particulares de desarrollo social, revistas no tan de investigación, sino más de divulgación, un montón de cosas que están en este universo que no suelen estar indexadas en Scopus, pero que nos gustaría ver que estén incluidas en la evaluación. Eso sería para mí es lo emocionante de volcarnos a las infraestructuras abiertas y a las fuentes abiertas, es la posibilidad de que estas herramientas que están basadas en esto nos permitan reconocer la producción que hay y los trabajos que se está haciendo que no solía ser considerada porque no estaba trabajando con con estos criterios selectivos de Scopus y de Web of Science. Entonces, como les digo, las revistas están distribuidas por el mundo. Hay una gran cantidad, casi la mitad de las revistas de las 47.000 están en Indonesia. Eso es todo otro tema, que para hablar de lo que está pasando, de justamente los modelos de qué es lo que se está haciendo ahí. Indonesia esta es una explosión en los últimos 5 años. Tengo en otras presentaciones, he hecho una grafiquita de que cuando las pases el plot, o sea, tenés que dibujarlo con otro eje a Indonesia porque deja a todos los otros países, parecen que están en cero, porque es la mitad de las más de como 25.000 revistas de o 20.000 de las 47.000, están solo en Indonesia,
Pero bueno, América Latina pueden ver, Argentina, Brasil, Colombia, también tienen una alta, o sea, hay muchas revistas de OJS en estos países, y América Latina, hasta que surgió Indonesia, América Latina, yo podía decir, era el país con más revistas OJS. Lamento decirles, hemos perdido esa corona, están como región en segundo lugar ahora, pero bueno, ahí seguimos. Bueno, mirando estas revistas, ¿cuándo para ver la inclusividad de OpenAlex? ¿Cuántas de estas revistas están indexadas en OpenAlex? Bueno, no está mal, 71%. ¿Cuántas revistas de OJS están indexadas en Scopus? ¿Alguien quiere adivinar? Más o menos un rango. ¿Cuánto? De las revistas, de las que teníamos antes de las 25.000, ¿qué porcentaje crees que están en Scopus? Por ahí van, o sea, creo que es el 8% y en Web of Science es el 3%, más o menos. Y yo creo que ahora eso era cuando eran 25.000, ahora que tenemos 47.000 estoy seguro que es la mitad, porque Web of Science Scopus no han agregado 20.000 revistas de OJS, ni el ni después, de todo el mundo. ¿Okay? Entonces, pero bueno, OpenAlex bastante bien, 71% de las revistas estando ahí presentes, no está mal, ¿no? Empezamos a ver la cobertura. Bueno, esto empiezo a usar para escribir revistas utilizando JS. Lo estoy abreviando porque si no tendría que escribir revistas utilizando JS. Entonces las revistas OJS indexan 71%. De las revistas de OJS que tienen DOIs de Crossref, tienen indexadas, encontramos 97%. O sea, utilizar DOIs de Scopus casi garantiza que esté incluido en OpenAlex. Si estás indexado en DOGAS también el 78% de las que están indexadas en DOGAS están incluidas en OpenAlex. Esto es porque esto es el modelo que OpenAlex usa para indexar. ¿Sabes? Ellos no indexan a revistas de la página de la revista como hacía Google Scholar, sino que indexan otras fuentes y agarran las revistas, agarran la base de datos de Crossref, agarran la base de datos de DOAG e importan a esta fuente. Entonces, estamos tratando de hacer un trabajo ahora con Diego Chavarro, que es un colombiano que está trabajando como postdoc conmigo, y estamos haciendo unos árboles de clasificación para tratar de ver cuáles son los factores que determinan. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, lo que podemos ver es que sigue habiendo algunas desigualdades para ser indexado, porque si la cuestión para ser indexado tenés que tener DOIs, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quiénes entonces son los que logran tener DOIs? Porque si esto es la desigualdad en estar en esta base de datos, infraestructuras abiertas, depende de tener acceso a las otras infraestructuras abiertas que están presentes, ¿no? Unos datos curiosos, muy rápido porque ya estoy para quedarme corto de tiempo, encontramos 8.000 revistas que en los metadatos tienen un DOI, pero que los DOIs no funcionan. O sea, estamos ahora investigando más o sea, que las revistas saben que los DOIs son importantes, están configurando los JS para poner DOIs, entonces aparece el DOI en el metadato, pero no están, o por alguna razón técnica, o porque no han pagado, o porque no se están registrando los DOIs. Pero es una cantidad importante, 8.000 revistas que están que están diciendo, sabemos que tenemos que poner DOIs, los estamos poniendo en nuestra página, pero no los estamos registrando de verdad. O sea, es es un dato curioso. También encontramos como 8.000 revistas que utilizan DataCite para poner los DOIs. En el momento que los datos que juntamos, OpenAlex todavía no indexaba DataCite, ahora lo están indexando, estaban en proceso, no sé si han terminado. Entonces las que están con DataCite van a estar. Y sabemos que DataCite, los DOIs son más baratos. O sea, cuestan menos, entonces hay muchas revistas que están también volcándose ahí, pero bueno, van a lograr estar indexadas. Y que les comentaba antes que hay muchas revistas que no tienen referencia, casi ninguna de las revistas utilizando OJS tiene sus referencias indexadas en OpenAlex porque no están enviando las referencias, aún si están asignando DOIs, no están enviando las referencias a Crossref, y si no envían las referencias a Crossref, OpenAlex no las levanta. Entonces, ¿quiénes son los que tienen DOIs? Entonces, estamos utilizando el universo de revistas de OJS para tratar de ver dónde están estas faltas de accesos a las infraestructuras. Y podemos ver, acá se puede ver que no tiene nada tanto que ver con las economías o el GDI de los países,
sino que también hay ciertos elementos como de los países donde están más dispuestos a pagar o donde pueden pagar. Vemos que, por ejemplo, Cuba no tiene, los países que tienen en Venezuela, son países donde hay una limitación de que no pueden contratar dos porque sería hacer negocios con Estados Unidos, y también países donde políticamente están como opuestos a hacer este tipo de negocios a nivel nacional, y entonces requiere todo, depende de las instituciones. Entonces podemos ver que hay la distribución, vemos que África, algunos países, Argentina tiene debajo en Paraguay, o sea, son países donde en América Latina hay bajo porcentaje de revistas que utilizan DOI. Son más o menos más de lo que pensaba, son como la mitad de las revistas de JS que están utilizando, que tienen DOI. Y bueno, esto no les voy a molestar con esto, porque para explicarles esta gráfica tendría que usar más tiempo de la media hora que me quedó. Pero les voy a hablar un poco de las variables que estamos viendo, cuáles son las características de los portales y de las revistas que hacen que sea más probable que tengan DOIs. Y lo que podemos ver es que las revistas que están, los factores que son más importantes son en distintos configuraciones, depende de cómo es el tamaño del portal donde está la revista. Las revistas que están en una sola instalación de JS con más de 3 revistas tienen más probabilidad de que estas revistas tengan DOIs. Las revistas que están publicando desde antes del 2021, más o menos, es más probable que tengan DOIs, las que tienen un poquito de antigüedad. Otro factor que me pareció muy interesante es que las revistas que están en países donde hay más revistas OJS es más probable que tengan DOI, lo cual para mí tiene que ver que hay cierta economía de escala, que los países que tienen hay más revistas, se ha creado más comunidad, hay más conciencia de la importancia de hacer esto, entonces se ha logrado poder encontrar maneras de asignar los DOIs. Pero bueno, esto es todo trabajo preliminar que está trabajando ahora Diego, pero es como parte de la exploración de ver a dónde están estas desigualdades. Entonces, como para ya ir cerrando, y creo que voy a estar más o menos sobre el tiempo como prometido, las infraestructuras abiertas no garantizan que hay más equidad en cómo estamos indexados. Pero todavía vemos que OpenAlex sigue replicando ciertas desigualdades que están presentes en otras bases. ¿No? Para mí esto quiere decir que tenemos que ser proactivos entonces de construir infraestructuras abiertas que sean equitativas. O sea, esto es un problema que tenemos que no solamente esperar, decir, bueno, hay unas fuentes abiertas, sabemos que es más inclusivo, entonces de alguna manera confiar que esto se va a resolver para tener más equidad, sino que tenemos que estar intentando, haciendo un esfuerzo consciente y proactivo en asegurarnos de que esas infraestructuras abiertas tengan esta equidad incluida. Y lo que quiero decir es que, bueno, lo perfecto, o sea, OpenAlex no es perfecto, pero lo perfecto es el enemigo de lo bueno. En este caso yo diría OpenAlex que es un recurso excelente. O sea, yo estoy como poniendo mucha energía de mi investigación en esto porque yo creo que es una herramienta que puede ayudarnos a finalmente dejar atrás a Web of Science y Scopus y estas fuentes que llegan. Tienen todo un montón de repercusiones negativas en todo el sistema educativo. Pero bueno, hay que invertir en estas infraestructuras. O sea, hay que invertir. Nosotros vamos a lograr que todas las revistas que están en OJS estén indexadas en OpenAlex. Eso es algo que, o sea, este caso de estudio que vamos a hacer, no vamos a poder hacerlo dentro de un año porque todas las revistas OJS van a estar indexadas, entonces no vamos a poder ver la desigualdad. Estamos en un momento donde pudimos ver cómo se creó. Estamos trabajando con ellos, vamos a pasarlo. Nosotros hemos ido a cada una de sus revistas. Hemos usado el OAI-PMH para recolectar los metadatos de cada artículo y vamos a pasárselos a los de OpenAlex de manera regular para que ellos tengan y puedan indexar a todas las revistas OJS. O sea, todas las revistas OJS van a estar indexadas a nivel artículo, no a nivel referencia, para eso tenemos que todavía hacer más trabajo, pero esto no quiere decir que el problema va a estar resuelto, porque no son solamente las revistas OJS. O sea, que nos gustaría que todas las revistas del mundo estén utilizando JS, no lo es. En verdad no es verdad que nos gustaría eso. Está bien que haya una diversidad de dónde el tipo de documentos. También hay más cosas que incluir, los datos, o sea, hay que también pensar en las tesis. Hay un montón de otros trabajos que pueden estar incluidos en OpenAlex, pero hay que ser proactivos en tratar de alimentar esas fuentes y hay que invertir en nuestras infraestructuras. O sea, invertir en proyectos como PKP, invertir en proyectos como OpenAlex, y no es con dinero, sino que también con tiempo y poner estas energías. Es lo que yo estoy haciendo como investigador, estoy poniendo mis energías, buscando proyectos y recursos para investigar cómo podemos mejorar OpenAlex.
hay que reconocer estas limitaciones que tiene, no tratar de esconderlas y tratar de pretender de que esto es algo que OpenAlex ya está. Hay que reconocerlas, hay que estudiarlas, que también podemos tratar de atenderlas. Y que hay que comprometerse con enfrentar la desigualdad que sigue presente en esta fuente. Entonces, bueno, para finalizar es como lo que para mí ahora es cómo podemos tratar de abarcar esto y qué es lo que podemos hacer colectivamente para tratar de atender estos problemas. Yo estoy ahora tratando de montar un proyecto para hacer curación de datos de manera colectiva. O sea, hoy día todos los que hacen trabajos de evaluación dentro de sus instituciones están de alguna manera haciendo una cierta depuración de los datos, están tratando de complementar con otras fuentes que ustedes tienen internas de la institución, están buscando mejorar esos datos y llenar los huecos que están en las bases de datos, pero no hay ningún lugar a donde se podemos enviar ese tipo de curaciones y mejoras en los datos. Entonces, la idea es tratar de generar un lugar donde la gente pueda enviar y que tengamos un cierto gobernanza de la comunidad donde se pueda avaliar que esas curaciones o agregados que se hagan a los datos estén correctos para tratar después de alimentarlos en los DOIs, en OpenAlex y en otras fuentes. O sea, de alguna manera yo creo que esto es un problema que podemos enfrentarnos como comunidad y decir, bueno, mejoremos los datos, pero no cada uno para su propia institución o para su propio propósito, sino que hagámoslo para que pueda beneficiar a todos. Es algo que jamás hemos podido hacer con Web of Science Scopus. Y todos los que conocen los sistemas que contratan a Pure para su CRIS de Elsevier, que están poniendo un montón de recursos en mejorar esos datos y esos datos se los dan al Elsevier y nadie más se beneficia de eso. Pero no quieren solamente que ustedes en su evaluación de la institución salga bien, también quieren que cuando otra persona haga una evaluación, su institución salga bien, ¿no? Tenemos que buscar la manera, y esto es lo que nos ofrece trabajar con infraestructuras abiertas. Nos ofrece la oportunidad de decir, esto no es los datos de OpenAlex, son nuestros datos. Y todo el trabajo que hemos hecho de asegurarnos de asignar los DOIs, de que estén los ORCID, de poner los RORs, y que todo ese trabajo que cada vez que envían un artículo o reciben un artículo, alguien está poniendo ahí los datos, son sus datos. Y OpenAlex y trabajar con fuentes abiertas nos permite que esos datos verdaderamente ustedes puedan continuar a mejorarlos y puedan beneficiarse de esos trabajos. Yo creo que, como les digo, vamos a lograr que todas las revistas que usan OJS estén en OpenAlex, pero no se acaba ahí. Yo creo que tenemos que coordinarnos y estar muy atentos a quienes no tienen la capacidad de ellos agregar sus propios datos a OpenAlex. Si queremos que sea la desigualdad, y esto es en todos los tipos de desigualdad que vemos en la sociedad, no es que solamente dejar que los que están en desventaja y los que han sido dejados atrás, ellos tengan que solucionarse sus propios problemas. No, como comunidad tenemos que decir quiénes están siendo excluidos de esta fuente y cómo podemos hacer proyectos para ayudar a que esos datos estén presentes, para que puedan figurar en las evaluaciones. Es algo que para mí es una responsabilidad que tenemos como comunidad en hacer. Entonces, bueno, yo digo, la inclusión y la equidad en la sociedad son problemas colectivos y yo creo que las soluciones para cómo podemos enfrentarlos también tienen que ser vistos como soluciones que tienen que ser colectivas, no algo que cada uno tiene que retar por su cuenta. Termino ahí a las 10 en punto. Gracias. Agradecemos a Juan Pablo Alperín por su interesante conferencia sobre desigualdades en las fuentes bibliográficas. A continuación tenemos tiempo para preguntas desde el público presencial o desde el público Zoom. Gracias, Juan Pablo, muy interesante esto, sobre todo el enfoque que efectivamente no es desde lo ideológico, sino desde lo crudo y lo que tenemos que hacer. Tú al final tocaste un tema súper interesante e importante, que es tema de cómo entre todos generamos algo que hoy no existe. Y creo que hay unos retos, porque lo técnico, yo creo que en últimas es lo más fácil, ¿no? Lo diferente es crear esa comunidad, ver
cómo encontramos los datos. Yo creo que conferencias como esta ayudan, pues, precisamente para crear la comunidad. Pero es difícil porque cada país, cada institución trabajan mucho solos. En gran medida hay desconocimiento, ¿sí? De estos temas, inclusive cómo coordinar el DOI. Entonces, y ahí va la pregunta, porque me preocupa. Desde muchos años hemos tratado de crear comunidades latinoamericanas y pues no es tan fácil, ¿no? Hay unos entusiastas, etcétera. Eh, entonces, ¿cómo dentro de estos proyectos y esta propuesta que ustedes tienen está también, o cómo esta propuesta podría estar acompañada de crear estos espacios de comunidades, espacios de discusión, de sensibilidad, de capacitación, donde de pronto está eso Sí, incluido? en verdad, una de las razones que estoy, bueno, primero estoy muy entusiasmado con este tema porque veo posibilidades que no veía posible en otras épocas. O sea, ahí para mí esto presenta una posibilidad de hacer un camino donde se puede verdaderamente hacer cambios sin tener que movernos todos de manera, no hay un problema de acción colectiva aquí, que generalmente los problemas de evaluación siempre y las frustraciones han sido de que no logramos la acción colectiva, de que para poder dejar atrás estas evaluaciones basadas en citas y en Scopus y en Web of Science, requería que, bueno, todos teníamos que movernos como juntos, porque si no, el que se movía primero iba a terminar perdiendo. En cambio, aquí yo creo que estamos creando la posibilidad de que se pueda, o sea, cada institución y cada grupo que quiera buscar evaluarse de manera diferente puede, porque con OpenAI puedes limitarte a evaluar lo mismo que antes, pero también tienes la posibilidad de que si el que quiere hacer algo un poco diferente para ciertos casos va a poder. Pues yo creo que esa es la primera parte de la respuesta, que esto está permitiendo un cambio sin perder lo que estaba antes, o sea, se mantiene. La otra con la propuesta de justamente hacer curación de datos colectivos es que también no necesitamos que cada uno haga la curación de sus propios datos. Y creo justamente estoy proponiendo de que no tiene que ser visto de esa manera la mejora de los datos como algo que cada uno tiene que hacer. Si hacemos eso, si nos volcamos por ese modelo es lo que me preocupa, es que ¿quiénes van a ser los que van a tener los mejores datos? Todos los países e instituciones que tienen más recursos para invertir en mejorar sus datos. O sea, y eso es lo que estoy tratando de decir, no, cada uno tenemos que buscar cómo mejorar los datos de los demás. Y lo que estoy queriendo proponer con este proyecto de curación colectiva es que tratemos de abarcar como método, o sea, no cambios a récords individuales, sino que cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer con datasets más grandes. Si combinamos esta fuente con esta fuente, logramos agregar ORCID, o alguien tiene un algoritmo que permite detectar que todos estos autores y todos estos artículos pertenecen a agrupar los autores. Y eso es algo que también podemos hacer. No necesitamos que todo el mundo se ponga de acuerdo. Con que algunos empiecen a hacer ese trabajo y tengamos un mecanismo comunitario que pueda avaliar esas mejoras, se pueden empezar a mejorar los datos. Entonces, es algo que podemos ir sumando a personas que quieran contribuir y no necesitamos que sea una conversación donde todo el mundo diga, ok, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, yo le veo un camino que es más escalonado y que permite que los que quieran ir trabajando para mejorar datos puedan contribuir, y eso es lo que hay que facilitar. Hoy día, aunque alguien quiera contribuir datos, no hay manera de hacerlo. Y también el que quiera adoptar el uso de la fuente pueda también hacerlo cada uno, una institución o un país a la vez. No tiene que ser un cambio radical. Eh, es ahí por donde porque eso es lo que me entusiasma de esto, es que veo un camino posible para llegar a esto adelante. Mucho más que en los 15, 17 años que llevo haciendo esto, nunca he visto tan claro una manera de finalmente lograr hacer una evaluación que considere todo lo que se está produciendo en la región. Antes siempre era como el idealismo y el optimismo que me llevaba adelante. Ahora estoy viendo pasos concretos y una manera concreta de llegar. Gracias.
Eh, Juan Pablo, muchas gracias. Excelente y veo bien cuál es la línea que comparto absolutamente. Muy puntualmente digo, sabiendo que una de las limitaciones, por ejemplo, dependiendo de las posibilidades económicas y demás, es el asunto del DOI. En el camino del pensamiento está algún otro tipo de identificador distribuido tipo ARC o algo así. Estamos, o sea, yo creo que va a estar complicado. El problema, yo sé que hay mucho entusiasmo por el ARC en América Latina últimamente, pero el ARC solamente soluciona una de las dos cosas que soluciona el DOI, con Crossref y DataSite. O sea, soluciona la parte del linkaje, pero no soluciona la parte de tener una base centralizada de los metadatos, que es lo que para OpenAlex es muy fácil. Ellos agarran los 70 millones de documentos que tiene, o no me acuerdo cuántos son, 700 millones de documentos que tiene Crossref y los indexan. Para ellos es como, van a un lugar y obtienen todos los artículos. La razón que no tienen el 100% de las revistas OJS es porque nadie, y Dimensions tampoco, que es una empresa también con mucho dinero, no quieren indexar cada una de las revistas porque tienen que tener toda una infraestructura de scraping, de ir a cada una de las, son más de 35.000 instalaciones de OJS que hay en el mundo y hay que ir a cada una a buscar. Entonces, no está solucionando, el ARC no soluciona ese problema. Entonces, por eso es que nosotros, o sea, PKP estamos viendo cómo podemos ofrecerles a OpenAlex lo mismo que tienen con los DOEs. Bueno, aunque no estén usando DOEs, nosotros sabemos dónde están las instalaciones, vamos a juntar los metadatos y vamos a dárselos de manera fácil, como una manera de solucionar eso. Para los que no están, los repositorios también, iniciativas como la referencia, que juntan ellos ya de muchos repositorios y pueden ofrecerles a OpenAlex. Acá tienes, no sé cuántos repositorios hay indexados en la referencia, pero pueden dárselos todos de una. Es el tipo de manera que ellos pueden indexar más fácil. Estamos también hablando y explorando si hay alguna manera de que PKP pueda ayudar a asignar DOIs o sea, como un tercero, o sea, que las revistas nos pidan a nosotros que asignemos DOIs, pero eso estamos en conversaciones muy preliminares y no hay una solución clara. Gracias. Hola Juan Pablo, un par de consultas. El comparativo que ustedes hicieron con OpenAlex, digamos, mi institución hizo también una validación, digamos, de validamos el OpenAlex con Scopus. Y lo que tú mencionas, digamos, que el problema del DOI, que también una limitante que tiene a veces la información de los DOI son los metadatos muy básicos, muy genéricos, digamos, para uno poder procesar. La primera pregunta es, ¿ustedes hicieron alguno o tienen dentro del análisis que han hecho, digamos, comparativo entre las métricas que OpenAlex está desarrollando comparativamente con lo que está desarrollando Scopus o están desarrollando Dimension, que tengan ellos Claravidet, que son como las métricas que a veces, digamos, las instituciones del orden nacionales de los países utilizan para poder tener, digamos, esos lineamientos e indicadores de manejo para trabajarlo? Hemos mirado simplemente más bien las comparaciones de los rankings de instituciones y de países. Estamos haciendo ahora un estudio mirando más justamente qué instituciones suben y bajan bajo cuáles indicadores. O sea, pero no estamos tratando de regenerar, por ejemplo, lo que sería el factor de impacto o el otro, el Simago Journal Rank, para estas metodologías, primero porque no tengo ningún interés en ayudar a replicar esos indicadores y si alguien quiere hacerlo, pues bienvenidos, ahí tienen los datos abiertos de OpenAlex. Yo solo no me interesa utilizar mis energías para generar esos indicadores que son tan problemáticos y que al final de cuentas yo creo que no sirven para decir nada. Entonces, pero sí estamos mirando un poco cómo se rankean para saber más bien como una medida de la calidad de los datos, de lo que está presente en OpenAlex. Yo creo que es ahí donde queremos que si vamos a tratar de entenderlo, de entender la calidad de los datos, no entender si cierto indicador, porque si hacemos eso, ¿qué? Cada país, cada revista va a querer la base en la que salga más alto va a decir que ese es el mejor indicador. Entonces, no sé si cuánto puede servir mirar a esos tipos de variables. Pero bueno, lo que están ahí presentes los datos, y yo creo que también cada uno de esos análisis de evaluación son tan particulares a lo que uno esté tratando de lograr. O sea, no hay un análisis. Por eso el problema con usar el factor de impacto para todo
es que es como un número genérico que no dice distintas cosas. Hay que pensar qué es lo que uno está queriendo lograr con la evaluación. Entonces, hacer indicadores, para mí no tengo interés yo en hacerlo. Pero bueno, ahí estamos queriendo fortalecer la calidad de los datos base para que cualquier indicador por lo menos refleje una realidad de lo que es y no lo que ahora son un montón de huecos en OpenAI. O sea, la cantidad de huecos en afiliaciones, o sea, es la gran mayoría de los datos no tienen afiliaciones. Entonces hay que tomar eso en cuenta al momento de hacer cualquier tipo de indicador. Yo creo que ya estamos medio sobre el tiempo, pero yo podría quedarme aquí todo el día contestando preguntas, pero no quiero para los que vienen después. Ok. Hablas del trabajo colaborativo y de la calidad de los datos. ¿Cuánto tiempo nos tomaría corregir datos considerando que cada institución no tiene una dedicación exclusiva para corregir o mejorar datos? Y si la inteligencia artificial podría ayudar en esto. Voy a tomar la pregunta por la última parte primero y después la segunda. Primero que ya se está utilizando la inteligencia artificial para hacer esto. En verdad, todo lo que está haciendo OpenAlex internamente, ellos de hecho, están tratando de hacer casi toda la curación de datos utilizando distintos modelos de inteligencia artificial, lo cual tiene también o sea, sirve para algunas cosas, pero también introduce un montón de errores. Pero ellos como clasifican, agrupan autores, usando distintos modelos también utilizando inteligencia artificial, clasifican disciplinas y han intentado ya distintos modelos de disciplinas y también todos están basados también en distintos modelos de inteligencia artificial. Yo creo que podemos hacer cierta curación de datos con esas metodologías, pero todavía tenemos que hacer cierta verificación y validación de esos datos. O sea cuantitativamente haciendo análisis o sea con alguien revisando los datos y haciendo controles de calidad. Lo que tengo imaginado para contestar la primera parte de la pregunta, ¿cuánto tiempo nos llevaría? Esa no la puedo contestar, pero puedo decir que lo que estoy proponiendo no es que cada institución tenga que hacer, que no dependemos de que cada institución haga la curación de sus datos para que todos los datos, para que la mayoría de los datos estén bien. Hay cosas que uno podemos hacer de curación de datos que se pueden hacer del conjunto o de subconjuntos de revistas. Por ejemplo, yo sé que en Argentina está la base de datos que se ha estado trabajando, que Fernanda Beigel y colegas han estado trabajando con investigadores del CONICET de Argentina. Eso es una fuente de que tiene un montón de trabajos, tener metadatos a nivel de artículo, de producción con autores argentinos, pero también tienen los autores, los coautores de esas personas. O sea, eso se puede usar como una fuente que podría mejorar los datos de esos artículos que tienen algún autor que es parte del CONICET. Y eso puede ser una contribución. Eso es un dataset que se podría combinar con lo que está en OpenAlex para mejorar datos. Y eso no es de una sola institución. De la misma manera, hay distintos conjuntos de datos o distintas maneras de tratar de ver cómo podemos tomar grupos de artículos y tratar de mejorar los datos que están presentes. Yo creo que con esa mentalidad, esa manera de hacerlo, podemos tratar de hacer algunos avances muy grandes bastante rápido. También se pueden extraer, hay bases de datos de documentos, de PDFs presentes. La inteligencia artificial es bastante buena en extraer información de los documentos y poder sacar metadatos de esos que está atrapado en los PDFs hoy día y también insertarlas en OpenAlex o en los DOIs para que esté presente. Podemos utilizar mecanismos que permitan hacer millones de artículos o cientos de miles de artículos a la vez que no tiene que estar basado en solo una institución o en el trabajo, depender del trabajo de una sola persona. Esa es un poco la visión que tengo, pero en el corto plazo, en lo que no tengamos una infraestructura para hacer esto, invito a que piensen cómo pueden ver si los artículos que están publicados, por ejemplo, en sus revistas, no tienen buenos metadatos, que si corrigen los datos en la revista, ese dato y lo envían o sea, actualizan el DOI, eso va a llegar a OpenAL. O sea, es la gran diferencia con Scopus y Web of Science, que uno en la fuente originaria tiene el control y posibilidad de mejorar los datos, cómo van a estar en OpenAL. Entonces, y figurar en la evaluación. Podemos tomar esos trabajos de uno por uno, también se pueden hacer en el corto plazo, pero la solución a largo plazo es tratar de hacerlo a nivel masivo y colectivo, no depender de que cada revista o cada institución o cada autor corrija. Eso yo creo que
no llegaríamos nunca a lograr que todo el mundo se comprometa con curación de datos. Bueno, yo lo dejo ahí porque quiero que los próximos presentadores tengan también tiempo. Mi intención era tratar de bajarme al escenario lo más pronto posible, pero estoy aquí los próximos días para preguntas, para JS mañana en el taller, para todo lo demás también estoy aquí dando vueltas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias nuevamente, Juan Pablo, por tu conferencia y por darte el tiempo de contestar las preguntas.